Hola, ¿qué tal, pequeño? Les saludo con mucho gusto, esperando todos los integrantes de tu casa se encuentren muy bien. Bienvenidos a una emisión más de Puebla en Casa. Me presento, mi nombre es Rodrigo Cuautla Lucy. Comenzamos. En pantalla estás viendo en este momento lo que son unas imágenes. Esas imágenes son lo que podemos observar que son señaléticas. Es decir, por ejemplo, alto será el paso de velocidad, que está prohibida la vuelta a la derecha, a la izquierda, que está prohibido el paso de vehículos pesados, el prohibido rebasar, prohibido estacionarse. Asimismo, la que sigue, ¿de qué nos estará hablando? Aquí estamos viendo lo que es un mazo, pero unos libros. ¿De qué se tratará este tema que vamos a ver el día de hoy? La siguiente imagen también nos muestra acerca de algo que comúnmente estamos ocupando, utilizamos cuando hay algún temblor, algún sismo, algún terremoto. En el caso, por ejemplo, de unos incendios. Todas estas señaléticas que estamos observando son fáciles de identificar en cualquier momento, en cualquier lugar. De igual manera, la siguiente imagen es acerca de los policías. Pero en sí, entonces, ¿de qué hablaremos? ¿De qué tema crees que estaremos hablando? Por supuesto, claro, vamos a hablar acerca de algo muy importante que es en la vida en sociedad, acerca de las normas y de las leyes. Pero ¿tú sabes perfectamente cuáles son esas reglas, esas normas? Acompáñame a ver el siguiente video, por favor. Regla proviene del latín regula, que era el nombre de un instrumento empleado para medir, tal y como las reglas que usamos en la escuela, así como estos instrumentos sirven para aplicar un mismo criterio de medición a todas las cosas. Una regla en la sociedad es algo regular, o sea, que no cambia y no se adapta a cada caso o situación, sino que los casos y las situaciones se adaptan a ella. De modo que llamamos reglas a todos los tipos de norma u ordenanza que se aplican de dicha manera. Las reglas de un juego deportivo, las reglas de una ordenanza religiosa, las reglas de convivencia de un edificio, entre otras. Detrás de todas las reglas hay siempre una autoridad que las emite, ya que en una sociedad organizada existen instituciones que las dictan y las hacen cumplir. Sin embargo, muchas de ellas, sobre todo en los contextos más informales, pueden modificarse en determinadas situaciones, pero en general, las reglas se transmiten de una generación a otra o pueden ser aprendidas por terceros, cuando se mantienen idénticas a sí mismas. No es difícil notar que la vida en una comunidad cualquiera, del tipo que sea, se sostiene con base a un cuerpo común de reglas. O sea, que a donde quiera que vayamos encontraremos siempre normativas, mandatos, prohibiciones, códigos y toda una enorme variedad de reglamentaciones cuyo propósito es ordenar y hacer predecible la vida en común. De modo que las reglas sirven para facilitarnos la vida, incluso si a primera vista nos pueden resultar molestas o fastidiosas, pero en la medida en que todo el mundo las cumpla, pues también todo el mundo gozará de los beneficios de una sociedad más organizada. Dato curioso, ¿cierto? Como acabamos de ver en el video, estamos hablando de dos términos muy importantes, lo que es regla y lo que son normas. Como bien lo estaba mencionando en el video, una regla, recuerda, y una norma siempre es acerca de cualquier lugar o espacio. Siempre vamos a poder nosotros, siempre tener lo que es una regla y una norma en un lugar o un espacio. Esos espacios, ¿cómo los vamos a poder determinar? Siempre que nosotros podamos ir a cualquier lugar, vamos a encontrar bien lo que te estaba mencionando, lo que es, por ejemplo, en este caso, las señaléticas de sismo. Esto nosotros lo conocemos en español, lo que son, ¿qué? Señaléticas, señalamientos, nos están señalando algo, pero justamente es acerca del tema que estamos viendo. ¿Por qué? Porque es acerca de una regla y de una norma. ¿Por qué? Porque aquí me está informando justamente qué hacer en caso de sismos. Conservar la calma. Aquí justamente me está prohibiendo algo, como bien en el video nos lo estaba mencionando. Son prohibiciones, ¿cierto? Es el no usar, en este caso, un elevador. Elimine fuentes de incendio. Son indicaciones que te están dando en caso de que se suscite lo que es un sismo. Así, por ejemplo, utiliza la ruta de evacuación. Son acciones que tú debes de estar realizando en la vida. Justamente ahorita pongo el ejemplo de sismo. En el caso de un incendio, conserve la calma. Justamente, nuevamente, una prohibición. Es acerca de no uses el elevador. Al momento de que nosotros hablamos de una prohibición, no es de que te lo están imponiendo. Es decir, es algo que te va a prevenir. Te están informando que si tú llegaras a hacer esto, va a tener una consecuencia. Es decir, una acción negativa. Por ende, en este
caso, en el segundo que te estoy presentando, aquí nos habla acerca de otras señaléticas. Estas señaléticas hablan acerca de ¿qué? Pues justamente nos hablan de la vialidad. Cuando nosotros vamos a cualquier lugar de paseo, ahorita justamente recordar que no por la pandemia, pero justamente nos habla acerca de estos señalamientos, los tienes cerca de tu casa. Tan simple es cuando llegas a la esquina, te dice alto. ¿Por qué? Porque son cruces de vialidades, es decir, entre calles, va hacia el norte, hacia el sur, y justamente uno de ellos debe de tener el alto. Nosotros también encontramos en el caso unos semáforos. Cuando nosotros tenemos semáforos, ellos fueron creados justamente ¿para qué? Para que haya vialidad, haya agilidad en el tránsito. Si no hubiesen esos semáforos, ¿qué pasaría? Se existiría o existe en algunos países el caos. Habría muchos accidentes, muchos choques, a lo mejor hasta muertes y demás. Es lo que nosotros podemos estar observando. Podemos ir en cualquier lugar, siempre va a haber prohibiciones. Recuerda que desde tu casa, en la escuela o en cualquier lugar que tú te llegues a encontrar, siempre van a existir lo que son reglamentos, lo que son las leyes, lo que son las normas, lo que es un reglamento de acuerdo al lugar que nos estemos ubicando. Asimismo, el siguiente nos dice, por ejemplo, ceda el paso. Cuando nosotros hablamos de ceda el paso, es de que tú debes de estar cediendo el paso, es decir, debes de permitirle al que viene a alta velocidad o en una vía transitable, que tú debes de permitirle que él pase. Asimismo, los límites de velocidad, que justamente en todas las carreteras siempre van a existir. Volvemos a lo mismo, es un reglamento, pero que es un reglamento, justamente lo que estamos hablando del tema, que es una regla y una norma. ¿Por qué? Porque es un reglamento. Recordar que es reglamento. Pero bien, como estaba en el video, nos hablaban acerca de que la regla, pues obviamente es relacionado a lo que tú tienes en la escuela. Un reglamento, regla. ¿Por qué? Porque la regla es la que me va a permitir justamente a medir. ¿Y el reglamento qué es lo que está haciendo? Medir. Es decir, qué es lo que tú vas a poder realizar y qué es lo que no vas a poder realizar. Asimismo, por ejemplo, aquí tenemos otro que es vuelta a la derecha continua, es decir, que sí puedes dar vuelta. Aquí tenemos prohibiciones, lo que te estaba yo mencionando. Tenemos en este momento lo que son 4. Prohibido rebasar, esto principalmente en las autopistas. Prohibido estacionarse. Muchos de nosotros en nuestro zaguán, en paso, justamente ponemos este letrero. Este letrero y justamente es una norma, un reglamento de tránsito, que nos va a permitir justamente a que en mi espacio no se estacionen. No es de que no quieras, sino es un acceso a tu casa. Y es decir, si surge una emergencia, pues tú tienes la necesidad de salir y está el coche estacionado, pues no vamos a poder hacerlo. Es por ende que ese es de prohibido estacionarse. De igual manera, la de prohibida la vuelta a la derecha. Aquí, en ocasiones, lo que estamos viendo es prohibido la vuelta a la derecha, justamente, ¿por qué? A lo mejor solamente es de un solo sentido. Recuerda que las vialidades se manejan por ambos sentidos o de un solo sentido. En este caso, por ejemplo, podemos ver que la dirección de la derecha pues es nula, porque si yo llegara a hacer para allá, bueno, darme la vuelta a la derecha, ¿qué va a pasar? Recuerda que las normas y las reglas, bien lo mencionaba el video, vamos a tener una sanción. Recuerda que toda acción va a traer una reacción. Esta puede ser positiva o negativa. Pero en el caso de que yo no llegue a cumplir una regla, una norma, siempre voy a tener una sanción negativa. Es decir, en este caso me van a infraccionar, en el caso de las vialidades. Pero en el caso, por ejemplo, de la escuela, que yo llegara y tirara yo mis útiles, ¿qué es lo que me va a pasar? Justamente voy a recibir una sanción de acuerdo a tu reglamento que establecieron desde el inicio del ciclo escolar. De igual manera, cuando tomamos las clases virtuales, nosotros tenemos reglamentos. No por ser a distancia significa que vamos a poder realizar cualquier acción. Te vuelvo a repetir, toda acción va a traer una reacción, sea positiva o sea negativa. Siempre vamos a tener justamente sanciones. Regresando un poquito más a lo que es las prohibiciones, vemos en el siguiente que dice prohibido el paso de vehículos pesados. En este caso lo que nos están diciendo, pues justamente que no pueden pasar, por ejemplo, los tractocamiones, los trailers. ¿Por qué? Una, a lo mejor, son las calles estrechas. O número 2, el pavimento no está acondicionado o es acorde a la capacidad, al peso que trae el vehículo, ¿correcto? Entonces, regresando un poquito acerca de lo que son las reglas y las normas, recordar que siempre las vamos a poder encontrar en cualquier lugar o espacio. También nos están hablando de las prohibido. ¿Qué es prohibido? Que no, es lo que yo no voy a poder realizar, como estamos viendo en pantalla. Son las prohibiciones.
lo que yo no puedo hacer. Pero también, ¿qué va a pasar si yo no llego a cumplir ello? Voy a tener una sanción. Una sanción. Es decir, en ese momento me van a sancionar. Voy a tener justamente una sanción. De acuerdo a lo que yo pues cometa, depende de la acción que yo cometa, es como voy a tener esa pequeña sanción. Pero ahora bien, nosotros siempre vamos a tener lo que son las reglas y normas. Ahorita en este momento vamos a pasar al siguiente ejemplo acerca, en pantalla estás viendo la imagen de un salón. En esa imagen del salón, justamente nosotros siempre vamos a tener un reglamento. Como bien te lo estaba mencionando, actualmente tenemos reglamento virtual, ¿correcto? Pero en este momento igual estamos viendo en pantalla lo que es el reglamento del salón de clases. Son uno de los elementos que nosotros debemos de tener y prevalecer durante o cuando estemos de regreso a clase. Tan simple es el primero, respetar o respeta al maestro. Esa es una norma, una medida justamente acerca de que debo de respetar. Acá me están diciendo respetar. Acá nos dice otra, levantar tu mano para hablar. Justamente es algo, una normativa, un momento en el cual yo debo de expresar, sí, pero debo de tener justamente los tiempos adecuados cuando se me esté indicando para que nosotros podamos hablar. El otro nos dice, pide permiso para acudir al baño. A lo mejor cuando estamos en casa, nosotros estamos acostumbrados, pues no le voy a decir a mi mamá, mamá, ¿me das permiso de ir al baño? No, porque justamente es tu hogar, es tu espacio. Pero en este momento hay una autoridad. La autoridad en este caso, recordar también que las reglas y normas se rigen por una autoridad. Dentro del salón, la autoridad es tu maestro, tu maestra. En el caso de la institución, es tu director o directora. Recuerda que siempre vamos a tener jerarquías de autoridades. De acuerdo al espacio en el cual yo me encuentre, siempre vamos a tener una jerarquía, es decir, una autoridad que me va a llevar a cabo las indicaciones, los reglamentos y demás. Acá nos dice, por ejemplo, trabajar en silencio, que siempre lo debemos de hacer. Cuando tenemos actividad, trabajar en silencio. ¿Por qué? Porque muchas de las veces a lo mejor yo me concentro más en silencio, pero si escucho un ruido ya no quiero trabajar. Otro, mantén limpio tu lugar. Justamente creo que no solamente lo podemos ver en la escuela, sino también en cualquier lugar. Tu casa, tu cuarto debe estar siempre aseado, ¿correcto? Después de ahí nos dice, coloca la basura en su lugar. Lo mismo, creo que estos dos van de la mano. De la mano, ¿por qué? Porque no solamente es en la escuela, no solamente es en el salón, sino son en todos los lugares. Tan simple es cuando vamos a la calle, nosotros nos podemos dar cuenta que es deposita la basura en su lugar. ¿Por qué? Porque esto nos va a prevenir. Justamente hablamos de toda acción va a traer una reacción. Si yo tiro la basura en la calle, ¿qué es lo que va a pasar? Empiezan las inundaciones, se empiezan a tapar lo que son los drenajes y ¿qué es lo que pasa? Pues luego no pueden pasar los vehículos. Hay en varios estados qué es lo que ha pasado. Justamente aquí en Puebla hay igual colonias, hay municipios en los cuales se ha llegado a suscitar esta situación. ¿Por qué? Porque toda acción va a traer una reacción. Después de ahí nos dice, no comas en el salón. Recuerda que nosotros no podemos comer en el salón. Justamente cuando tienes tu tiempo de receso es cuando tienes oportunidad de comer tus alimentos. Siéntate correctamente, ese es algo primordial. ¿Por qué justamente es? Por etiqueta, es decir, porque es por educación. Y número dos, porque si tú en algún momento llegas a sentarte mal, una, te puedes lastimar. Dos, si tú pones tus pies estirados, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes tirar hasta un compañero. Entonces es importante sentarse correctamente y volvemos a lo mismo, no solamente cuando estamos en la escuela, sino cuando estamos, por ejemplo, en la casa. Yo no me puedo sentar en la mesa a comer, en la mesa, no en la silla. No me puedo sentar en la mesa. ¿Por qué? Porque justamente la mesa tiene un objetivo. ¿Para qué es? Justamente para poner mis alimentos. En este caso ahorita tenemos lo que es una mesa también. ¿Pero para qué es? Para poner mi material. ¿Qué pasa si yo ahorita me acuesto acá? Cada objeto tiene su propósito. En este caso nos están hablando acerca de la mesa. Entonces nos debemos de sentar correctamente de acuerdo al lugar en el cual estemos. Si vamos, por ejemplo, al cine, son los sillones cómodos, ¿correcto? Si estamos viendo la tele, vamos al sofá, vamos al sillón, donde nos queramos sentar, pero es cómodo. Pero siempre cuando tengamos algún lugar es necesario que nosotros nos sentemos de acuerdo a donde estamos. Y por último, creo que esto es muy importante resaltarlos. Nos dice acerca de usa las palabras mágicas. ¿Cuáles son esas palabras mágicas? Por favor y gracias. Creo que esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque esto, el de por favor y gracias, no solamente se ocupa en el salón de clases,
sino también en cualquier lugar, en cualquier espacio. Siempre se debe de pedir por favor y gracias de acuerdo a lo que te estén diciendo o lo que te estén mencionando. El siguiente ejemplo nos habla acerca de, en pantalla estás viendo la siguiente imagen, acerca de una biblioteca. Nosotros recordemos que en la escuela, en tu salón, tenemos biblioteca del aula y biblioteca escolar. Recordar que la biblioteca escolar es cuando estamos justamente en la escuela, pero la biblioteca de tu aula se reduce, tenemos menos libros y justamente tenemos lo que son las bibliotecas públicas. En las bibliotecas públicas siempre vamos a tener nuevamente lo que son los reglamentos, lo que son las normas, lo que son las situaciones, las prohibiciones en su momento dado. En este momento, por ejemplo, podemos observar lo que es introducir. El primero dice introducir o consumir comida o bebida. Es decir, me está diciendo, me está mencionando justamente que no puedo. Aquí es prohibición. No podemos introducir o consumir comida o bebida, excepto agua embotellada. Justamente volvemos a lo mismo. Creo que este es un elemento que también considero que debe de ir anotado o debe de ir en tu reglamento de tu escuela. ¿Por qué? Porque justamente volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si yo me pongo a comer en el salón de clase? Una, mancho mis cuadernos. Dos, a lo mejor puedo manchar el cuaderno de otro compañero. Lo mismo pasa en una biblioteca. Debemos de llevar agua embotellada. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar, obviamente, a cerrarla y que esto no se pueda derramar. Otro, utilizar teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque justamente es una biblioteca, un espacio cerrado, un espacio en el cual nosotros nos podemos concentrar. Desplazar o moverse de su lugar, sillas, mesas u otras piezas de mobiliario. Lo mismo, que es lo que nos va a provocar un pequeño ruido. Y si yo estoy concentrado leyendo, me voy a desconcentrar, es decir, ya no voy a tener, sí me voy a unir un poquito a lo que es el tema, pero a lo mejor me va a costar un poquito más de trabajo. Hacer ruido, lo que te estaba yo mencionando, reservar puestos de lectura con efectos personales. Es decir, que en ese momento en mi biblioteca se me ocurra llevar a lo mejor unos post-it, o a lo mejor quiera yo llevar un póster, o a lo mejor, no sé, se me ocurre que tenemos ahorita en este momento esto. En este momento agarro y yo me voy a poner en una biblioteca, me voy a poner a mi alrededor, poner puros anuncios. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues justamente voy a llamar la atención. Y eso es lo que yo no quiero. En un lugar público debemos de tener justamente nuestro espacio. Así como en casa, así como en tu escuela tienes tu espacio, asimismo en una biblioteca debemos de tener nuestro propio espacio. Es decir, delimitarlo, pero no al aspecto de que ponga yo cosas para que vean que es mi espacio, no solamente decir, este es mi espacio y en este es el cual estoy trabajando. Asimismo nos dice que no podemos fotocopiar, sí lo puedes hacer, pero con permiso del encargado, en este caso de la biblioteca. Si nos vamos al salón de clase, recuerda que tu maestro o tu maestra siempre te van a dar un gafet de identificación, es decir, de un préstamo de un libro. ¿Por qué? Porque yo no me puedo llevar así los libros. Recordar que en mi salón de clases mi autoridad es mi maestro o es mi maestra. Y asimismo, fotocopiar libros o revistas, lo que te estaba yo mencionando, no lo podemos realizar de esa manera. El siguiente ejemplo nos habla, en pantalla estamos viendo, acerca de algo que se llama el cine. Acá, siempre que nosotros vamos al cine y hospital, son semejantes los reglamentos. Por ejemplo, en este momento estás viendo la siguiente imagen que es de un hospital y en este momento estamos viendo que son semejantes. ¿Por qué semejantes? Aquí ahora vamos a poner las diferencias o semejanzas de las mismas. La primera podemos observar que es en este momento lo que es el cine y de este lado lo que es el hospital. En el caso del cine nos dice no comer. Yo en un hospital yo no puedo introducir comida. ¿Por qué? Porque justamente no sé cuáles son las recomendaciones del médico para mí enfermo, para la persona que esté en cuidado. En el caso del cine, yo no puedo introducir comida que no sea del cine, porque recuerda que cuando entramos sí podemos consumir lo que son palomitas, lo que son refrescos, entre otros. Pero si yo introduzco, ¿qué es lo que me van a decir? No está permitido, me lo van a retirar. Recuerda que toda acción va a traer una reacción. Por ejemplo, no sorber. ¿Qué es sorber? Correcto. Que en ese momento yo esté con mi vaso de refresco y en ese momento empiece. Es decir, que empiece yo a emitir un sonido. Eso es sorber. Entonces es molesto para los demás. Lo mismo pasa en un hospital. Yo no puedo en ese momento empezar a aplaudir en el hospital o tan simple en el cine, ni mucho menos chiflar.
Justamente, ¿por qué? Porque tenemos que respetar. Volvemos a lo mismo, son reglas y normas que nos rigen en cualquier establecimiento. No roce, es decir, en ese momento pasa o siempre ha sucedido que estamos adelante y se le ocurre pasar a una persona, niño o cualquier persona, y ya no me permite ver la película. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Empezar a chiflar y demás. Eso es anticuado, que es decir que no lo debemos de hacer, justamente es a lo mejor expresarle, ¿sabes qué? No lo podemos realizar, no lo debemos de hacer. No pasatiempos, justamente qué es lo que vamos a hacer al cine. Vamos a ver la película, no me voy a poner a ver las redes sociales, no me voy a poner a hacer otra cosa porque justamente voy al cine. Lo mismo pasa en el hospital. No me voy a sentar, no me voy a poner a ver la tele porque justamente es un hospital. Estoy a cuidados de la persona que está ahí. No hablar. ¿Qué pasa en un cine si empiezo a hablar? Pues las demás personas van a empezar a decir, guarden silencio, pues no podemos estar hablando en una sala. Lo mismo pasa en un hospital. Si tú empiezas a hacer alboroto, pues vas a ser retirado en automático. ¿Por qué? Porque están en cuidado las personas. El uso del celular en el hospital sí no los permiten. En el cine también, pero recuerda que estoy en la sala de cine y va a empezar a sonar mi teléfono. No. Justamente, ¿qué es lo que van a decir? Guarde silencio porque estoy disfrutando en este momento de la película. No patees los asientos. Creo que esta es una norma que también la debemos de establecer en cualquier momento y no solamente los asientos. No podemos estar pateando algo que no es mío, no me pertenece, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, de estar pateando la mochila, no porque no es un balón en el caso de tu escuela. Por eso te vuelvo a repetir, cada objeto tiene su finalidad. En el caso del balón, ¿qué es lo que es? Pues justamente es para jugar. Pero ¿qué pasa si a mi compañero agarro la mochila y le empiezo a patear? Pues no, esto te va a traer una sanción, una consecuencia. En el caso, por ejemplo, vamos a otro más, a uno más, es acerca del parque. La siguiente imagen nos habla acerca del parque. Cuando nosotros hablamos del parque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Pues justamente es la principal que nosotros debemos de cuidar, las áreas verdes. En tu escuela, en ocasiones, los que tenemos espacio, tenemos áreas verdes, áreas en común. Siempre debemos de cuidarlas, protegerlas. ¿Por qué? Porque justamente es parte de la naturaleza. Gracias a los árboles justamente tenemos lo que es el oxígeno, ¿correcto? Pero actualmente hay muchas personas que eso no les interesa. ¿Por qué? Porque pisan el césped, pisan lo que es el pasto o incluso lo que es la famosa tala de árboles. Acá, por ejemplo, tenemos cuatro elementos que son limpieza, área verde, instalaciones y convivencia. Aquí, por ejemplo, limpieza, no tires basura. Muchos de nosotros podemos, a lo mejor nos queda retirado el bote de basura y nos vamos a otro lugar. Pues claro que no. Si ves basura, recógela y ponla en su lugar. Tan simple también. Esto nos va a ayudar justamente a la naturaleza y a los animalitos. ¿Por qué? Porque las palomitas o cualquier animalito, a lo mejor se me ocurrió tirar el chicle. A ese objeto, ese alimento que nosotros desechamos, pues a ellos les hace daño. Dice, recoge los desechos de mascotas y tíralos al bote de basura. Esto siempre debe de ser y no solamente en el parque. Si tú tienes alguna mascota, principalmente perrito o gato, debes de hacerlo constantemente. ¿Por qué? Porque justamente esto cuando se seca, bueno, con los rayos del sol se seca y obviamente se vuelve o convierte en polvo. Y eso en automático, ¿qué es lo que va a pasar? Lo respiro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues justamente después vienen lo que son las enfermedades. Recuerda que toda acción siempre va a traer una consecuencia, una reacción. En el caso, por ejemplo, tenemos uno más de áreas verdes. No dañes las plantas, árboles y jardines, lo que te estaba yo mencionando con antelación. No molestes a los animales que habitan en el parque. Muchos de nosotros, principalmente ahorita tengo en mente en Cholula, cuando están las famosas ardillitas. Cuando están ellas, pues ¿qué es lo primero que hacemos? Darle alimento. Nosotros no conocemos justamente qué es lo que comen y le queremos dar de cualquier pues cosa que llevemos en ese momento. Las instalaciones, que es semejante a lo que es tu escuela, en el caso del hospital, en lo que es del cine, pues volvemos a lo mismo. Y la convivencia, que esto es parte importante de este tema. La convivencia. Siempre que nosotros tengamos normas y leyes, nos van a permitir tener una buena convivencia, una sana convivencia con tus compañeros, con los que te están rodeando, en el caso, por ejemplo, de tus maestros, en el caso de tu casa, a lo mejor con tu papá, con tu familia, con todos los integrantes de la misma. Respetar a los demás visitantes del parque, no solamente es en el parque, es en todo lugar. Usar equipos de sonido con volumen bajo, lo mismo que estábamos viendo, lo que era en el hospital y lo que era en el cine.
Denuncia, bueno, aquí tenemos el 911 cuando veamos cualquier irregularidad. La siguiente imagen nos habla acerca de, estamos viendo en pantalla lo que son las dos imágenes, acerca de el transporte público, y aquí en este momento vemos lo que es en la vialidad o en las calles de Puebla. En este momento podemos decir que los dos igual, lo mismo, tienen las mismas características. Respetar lugares asignados, en el caso del transporte público y en el caso de las vialidades, lo mismo. ¿Por qué? Lo que estábamos mencionando, volvemos un poquito acerca de las señaléticas. ¿Por qué? Porque si me están diciendo no estacionarme, pues justamente es no estacionarme. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a salir. Es entrada, salida constantemente, o en el caso, por ejemplo, de los hospitales, lo mismo. En el caso no fumar, hay espacios, principalmente en lugares cerrados, no me permiten el que fume. No escupir, es una falta de educación y respeto escupir justamente al aire libre. En el caso, por ejemplo, en transporte público, pues algunas ocasiones me ha tocado observar que sí lo llegarán a hacer, y asimismo en la calle. No rayar ni pintar asientos, acá creo que es de los dos, porque si tú te has dado cuenta, muchas personas, principalmente los jóvenes, son los que se dedican a ello, y que es, si a alguna ocasión los llegara a ver la policía, ¿qué es lo que va a pasar? Sanción. ¿Qué es lo que puede ser? Pues va a ser arrestado y posteriormente debe de pagar lo que es una multa. Tocar el timbre una cuadra antes de bajar, por ejemplo, en el caso del transporte público, pero en el caso de la casa también. Por eso volvemos a lo mismo, son las señaléticas. Si me están diciendo en ese momento que hay un timbre, pues debo de tocar el mismo. Yo no puedo agarrar y tocar la puerta o irme a otro lugar que no sea el adecuado. Y por último, el más importante en este momento es la siguiente imagen que vamos a ver en pantalla, acerca de tu hogar, de tu casa. Cuando nosotros estamos en la casa, siempre es importante tener normas y leyes. En este caso serían reglamento. ¿Por qué reglamento? Porque justamente nos habla acerca de lo que debemos de realizar, o las prohibiciones, como bien lo estábamos mencionando. En la hora de comer hay que sentarse en la mesa, lo que te estaba yo mencionando. Yo no me puedo, sería en la silla, no en la mesa. Recordar que cada objeto es para algo. Si tienes que decir algo, utiliza de un tono de voz adecuado. Yo no puedo agarrar y decir, oye mamá, sírveme de comer. No, justamente para cada espacio siempre debemos de tener un tono de voz adecuado. Si yo voy con mi maestro, le debo decir, hola profe, buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Yo no puedo agarrar y decirle, oye profe, hazme caso. No, justamente estamos hablando de leyes, de normas, de un reglamento que siempre nos va a regir. Asimismo nos dice, tratar a los demás como nos gustaría que nos trate, no solamente en la casa, sino en todos los lugares. Si yo quiero que me traten bien, yo voy a tratarlos bien. Lo que yo quiero que me hagan, pues obviamente lo voy a realizar, pero en acciones buenas, no malas. Y por último, nos dice, si te equivocas y haces daño a alguien, pedir disculpas. Recordar que son las palabras mágicas. ¿Cuáles son esas palabras mágicas? Gracias y de nada, ¿correcto? Ahora bien, es momento, pequeña, que pongamos en práctica estos ejemplos que te he puesto. Tan rápido vamos a poner uno. ¿Qué pasaría si no existiera lo que es policía y lo que es tránsito? Recuerda que policías son, por ejemplo, para cuando realizas una acción de que te estaba mencionando de pintar en las paredes. Te van a arrestar, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si no existieran semáforos, si no existiera lo que es tránsito? ¿Qué pasaría? Existirían muchos choques, a lo mejor muchos accidentes, muertes y demás. Si así justamente, teniendo las autoridades muchas de las veces, cometemos errores, cometemos sanciones, ¿cierto? Acciones que van a traer consecuencias posteriormente. Por ejemplo, cuando llegan a atropellar a una persona. Y existen las autoridades, pero desafortunadamente a lo mejor se distraen y demás, y es lo que pasa. Recordar que siempre toda acción va a traer una reacción. Para finalizar, pequeño, ayúdame por favor, vamos a responder las siguientes 4 preguntas. En este momento te voy a mencionar, recordar qué es una ley. Recordar que la ley o las leyes, normas o reglamentos son aquellas que nos van a imponer, son aquellos que siempre vamos a tener en un espacio en específico. Son prohibiciones, pero a la vez es lo que se nos está presentando. La segunda pregunta nos dice así, ¿para qué sirven conocer los derechos de las personas? Recordar que también
cuando cometemos una acción negativa siempre vamos a tener consecuencias, ¿correcto? Pero recuerda que siempre nosotros tenemos también derechos y obligaciones, y esos derechos y obligaciones no pueden ser violados. Es decir, no te pueden arrestar y al momento de que te están arrestando te están golpeando. ¿Por qué? Porque están justamente violando uno de tus derechos. La tercera pregunta nos dice así: ¿qué sucede con las personas que no cumplen con una ley o no respetan los derechos de los demás? ¿Qué es lo que va a pasar? Justamente, pues vamos a tener sanciones, principalmente empezando desde la escuela. ¿Qué pasa si tú no llevas tu tarea? Pues obviamente van a tener un recadito con papá. ¿Y qué va a pasar? A lo mejor tu calificación va a ir descendiendo, va a ir bajando. De igual manera, la última pregunta: ¿por qué las personas cometen un delito y no pierden su dignidad? Es lo que lo que les estaba yo mencionando con antelación. Pues pequeño, agradezco que hayas prestado atención en este tema y asimismo te invito a que sigas viendo las emisiones de Puebla en Casa. Te recuerdo mi nombre, Rodrigo Cuautle, pero recuerda antes que en el estado de Puebla todos los maestros somos los pilares de la educación por la cultura de México. Hasta luego, un abrazo a la distancia. Gracias.